Ahora sí, vamos a seguir con espacios vectoriales entonces. Si alguien tiene dudas, las puede compartir, comentarios, no sé. Bien, como nunca hay dudas al principio de la clase, vamos a seguir entonces. Ya, lo que vimos anteriormente eran las propiedades de espacios vectoriales. Eso fue lo que vimos hace bastante rato. Vimos un ejemplo de polinomios, ya por lo cual teníamos que tener más o menos claro cómo era la definición y la notación. En general no sé cómo lo dirán los demás profesores, pero así es como lo hicimos acá. Y obviamente en las pruebas se hace una notación estándar, así que no hay problema en eso. Bien. Ya. Definimos la suma de proyectos escalares para Rn. Nos enfocamos en eso, ¿cierto? Vimos la definición de subespacio y vimos estos ejemplos de acá, ¿cierto? El ejemplo 3 se los dejé a ustedes, creo, no recuerdo bien. Y los demás los hicimos todos, incluyendo la de las matrices. Ya, ahora vamos a comenzar con una interpretación geométrica. Los espacios más conocidos, que son R2 y R3. ¿Ya? Así que vamos a ir a la pizarrita. Vamos a ver la interpretación. Ahí está. Ya. Bien, entonces, vamos a hablar primero de R2. Como primera pregunta, en R2, gráficamente, la línea. Oh, que ando chueco. Ya, por ahí pues. Sabemos que gráficamente en R2 lo podemos describir con un eje X y un eje Y, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo son los subespacios? No recuerdo con qué notación. Ah, con W lo anotamos, ¿cierto? Si tomo un subespacio de W, ¿a alguno se le ocurre cómo son gráficamente esos subespacios de R2? ¿Cómo serán los subespacios de R2 gráficamente? Uno podría pensar en las operaciones, en las propiedades básicas, o cómo demostrábamos que algo era subespacio también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las propiedades básicas, primero era que fuera subconjunto, así que teníamos que tomar elementos de aquí de R2, de este plano. Segundo, era que este W, la primera propiedad, debería ser subconjunto, ¿cierto? Así que tiene que tener estamos viendo eso, ¿cierto? Que sea subespacio, primera propiedad, que sea subconjunto, segunda, que sea distinto de vacío, la tercera era la suma, ¿cierto? La suma de dos elementos debe estar dentro, y la multiplicación escalar, que era la última. Multiplicación escalar, ¿ya? Con todo eso teníamos que algo a subespacio. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que yo siempre le recalcaba que debía estar dentro de un subespacio, ¿cuál es? Cosa que les decía, tomen por ejemplo eso para ver que el subespacio sea distinto a vacío. ¿Cuál es el elemento más básico que podría estar en un subespacio? Yo no sé, me dice José. Muy bien. Ya, por lo menos alguien que interactúe aunque no sepa. ¿Alguien se acuerda? O por lo menos, no sé, le podrían echar una mirada a los apuntes cuando estábamos haciendo los ejercicios. En general tomábamos algunos, bueno, algunos de ustedes tomaban ejemplos que se notaba que podría estar, ¿cierto?
Pero yo les decía siempre, podrían tomar este elemento. Y si el elemento falla, entonces inmediatamente uno puede decir que no es subespacio. Porque no dejaría de tener una propiedad de espacios vectoriales. Pero si está, maravilla, es distinto de vacío y hay que seguir. ¿Cuál es ese elemento? El elemento más simple de un espacio vectorial. Es el 0. En este caso, el espacio vectorial R2 tiene como elemento neutro aditivo el 0, 0. Este, si yo lo sumo, cualquier par x, y más el 0,0, 0,0, eso me da el mismo x, y, que es la propiedad que, no recuerdo, quizás la propiedad 4 o 5 del espacio vectorial, donde debía existir el 0, y que al sumarse con un elemento tiene que ser el mismo elemento. Así, una de las cosas básicas que debe tener un subespacio es que debe contener el 0, 0 para que sea subespacio. Debe estar contenido en el subespacio W. Bien, entonces, por lo tanto, si queremos ver subespacios de R2, ¿ya? Ese subespacio necesariamente tiene que contener al origen. Así que, en principio, son cosas que pasan por el origen. Ahora, por ejemplo, si tomamos un puntito, por ejemplo, el 1,1, ¿ya? Y yo quiero que ese puntito esté en W. Vamos a llamarlo W1, como para comenzar con un espacio. Tienen que contenerse las sumas y las multiplicaciones escalares de este elemento. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si el elemento la multiplico por un medio? Entonces me daría el 1/2, un medio, ¿cierto? 1/2, un medio. ¿Ya? Y cualquier multiplicación escalar me está dando, por ejemplo, aquí me daría el 2,2 o el menos 1, menos 1 si multiplico por menos 1, o el menos 2, menos 2 si multiplico por menos 2. Entonces se dan cuenta que van generando multiplicaciones de esos elementos. Esas multiplicaciones de esos elementos nos da esa recta que está ahí. La recta que pasa por el 1, 1 y el 0, 0 porque el 0, 0 tiene que estar. Así que es efectivamente una recta que pasa por el origen. Ahora, ¿qué ocurre si tomo un elemento fuera de esa recta? Por ejemplo, vamos a tomar un elemento más o menos básico, ya, por ejemplo este. No, un poquito más abajo. Por ejemplo, este. Ese elemento es el 0,1, ya simplemente porque está a la altura del 1 ahí, y está en el eje Y, así que es 0x. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería un subespacio que contiene al 0,1 y al 1,1? Entonces, recta horizontal. Bueno, el que contiene al 0,1 podrían ser múltiplos del 0,1, ¿cierto? Así que podríamos multiplicar este 1 por cualquier número. Acá por 0 me va a dar 0, así que no varía. Así que efectivamente es esa recta vertical. ¿Ya? Esa recta vertical. El detalle está en que si yo tomo el 0,1 y el 1,1, ¿ya? Y hago una suma de ellos dos o multiplicación escalar de ellos dos, ¿ya? O lo sumo, por ejemplo, ¿cuánto es? 0,1 más 1,1. 0,1 más 1,1 me da 1,2. Ah, eso quiere decir que el elemento, veamos, por aquí debe estar el 1, ¿cierto? Sí, efectivamente. Digamos que por acá está el 2. Así que el elemento sería el 1,2 que está por acá. Y todos los múltiplos escalares del 1,2 también deben estar. Entonces, si se dan cuenta, y hacemos sumas y multiplicaciones escalares por esto, nos van dando elementos que están fuera de las dos rectas. Así que si tengo un elemento, si tomo un elemento, está toda la recta que pasa por el origen, ¿cierto? Y con eso genero un subespacio de R2. Pero si tomo un elemento fuera y lo quiero unir con esa, me va a generar otros elementos que están en otras rectas. Así que por lo tanto me generaría todo el espacio al hacer eso.
¿Ya? Al hacer eso me estaría generando todo el espacio. Así que, ¿qué ocurriría en conclusión? En conclusión, los subespacios de R2 son el subespacio trivial, que es el 0, 0, el subespacio de R2, las rectas que pasan por el origen, no lo voy a escribir, si quieren ustedes lo escriben, pero son las rectas de esta forma. Esto es una recta que pasa por el origen, ¿ya? Las rectas que pasan por el origen son un subespacio de R2 con M cualquier número real, ¿ya? Un número real fijo, eso me da un subespacio de R2, y finalmente todo R2, ¿ya? Como les dije en un momento, eh, por lo menos los espacios vectoriales tienen dos subespacios triviales, que serían el 0, 0 y el mismo espacio completo. Bien. ¿Se entendió la idea? ¿Ya? Eso es más o menos un análisis gráfico en lo que son subespacios de un espacio vectorial que ya conocemos, que es R2. Así que tenemos el 0, 0 como subespacio trivial. Las rectas, cualquier recta que pasa por el origen es un subespacio de R2. Y por último, todo R2, es un subespacio. Bien, ¿cómo sería, por ejemplo, en R3? Vamos a ir a R3. Entonces, ojalá que me resulte. Ahí, ahí, y ahí. Ya, está un poquitito chueco, pero no tanto. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Y en general, para el lado de acá, para el lado de arriba, para el lado de aquí, como para adelante, digamos, o para enfrente, son los ejes positivos. Para atrás, si los quieren, pueden imaginar un eje negativo para allá y para abajo. Ya, ahí está el espacio en tres dimensiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo serían los subespacios de R3? Y con las propiedades que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿A alguno se le ocurre algún subespacio de R3 gráficamente? Ah, y ojo, como una mención. Acá, algunos podrían pensar que, por ejemplo, una parábola podría ser un subespacio porque pasa por el 0, 0, toma varios puntitos, ¿cierto? Pero con lo que dijimos recién, que si tomábamos un puntito, ¿ya? Ese es eh, la propiedad de multiplicación escalar dice que tiene que estar toda la recta dentro del subespacio. Si tenemos este puntito en un subespacio que contiene a ese punto, entonces toda la recta debe estar contenida, pero esa recta no está contenida en la parábola. Así que inmediatamente la parábola no es un subespacio, porque las múltiplos escalares de este punto no están. Así que en este caso no lo es. ¿Ya? Ahí descartamos inmediatamente que las parábolas, por ejemplo, no son subespacios. Y podríamos hacerlo con circunferencias, con lo que sea, dibujado ahí. Ya, no son subespacios porque debe contener la recta que pasa por el origen. Debe contener todos los múltiplos escalares de ese punto, como lo hicimos acá, ¿cierto? El 1, 1, estaba el 1 medio, estaba el 0, 0, todos los múltiplos escalares. Bien, entonces acá pasa algo similar. Supongamos que, no sé, por acá tenemos el punto 1, 1, 1, ¿ya? Donde, bueno, podríamos formarlo así. No, quizás un poquito más abajo, para que no esté tan arriba el Z. Digamos por acá, ¿ya? Entonces podemos proyectarlo hacia el... Voy a cambiar de color mejor, a ver si se entiende un poco mejor. Voy a borrar los ejes negativos. Ya, ahí. Entonces, yo soy un poco piti, así que voy a colocarle ya ese color. Entonces, supongamos que tenemos el puntito por acá, el 1, 1, 1. Ya, por ahí. Entonces, si proyectamos ese puntito para acá, nos quedaría algo como eso. Entonces, por aquí estaría el 1 del y, por aquí estaría el 1 del x. Y si lo proyectamos hacia acá,
por aquí estaría el 1 del Z, ¿ya? Por ahí el 1 del Z. Entonces, gráficamente lo que estamos haciendo es formando un cubo si proyectamos a cada uno de los ejes, o a cada uno de los planos, perdón. Por ejemplo, el plano X y Z, o sea, perdón, al plano XY. Aquí tenemos el punto 1, 1, 0. En el plano XZ tenemos el punto 1, 0 en Y y 1 en Z. Así que es 1, 0, 1. Y por último, el punto de acá sería el punto eh, X0, así que sería 0, 1, 1, porque iría 0 y el Z es 0. ¿Ya? Entonces, este es el punto que quiero. ¿El puntito que está ahí? Ese es el punto 1, 1, 1. Bien, entonces eh, si quiero que este punto esté contenido en un subespacio, entonces deben estar contenidas todas sus multiplicaciones escalares, ¿cierto? Así que en principio debería estar, por ejemplo, en un medio, un medio, un medio, porque es multiplicación escalar de este, o en un tercio, un tercio, un tercio, porque es multiplicación de este, o 2, 2, 2, o 3, 3, 3, porque también son multiplicaciones escalares. Entonces lo que generamos, ya digamos este valor, lo que generamos es una recta que pasa por ese punto. Y bueno, y obviamente también va para la parte de atrás, ¿cierto? Toda esa recta, porque también debe contener al 0, 0, 0. Entonces, una de las primeras cosas son rectas que pasan por ese punto. Segundo, si hay un punto fuera de la recta, de esta recta, entonces, por ejemplo, ya si tomo un puntito por acá, ¿ya? ¿Es obligación que pase por el 0? Sí, es obligación. Es una condición necesaria para que los espacios vectoriales sean espacios vectoriales. Ahí está. Condición 4 era. Existe el 0 en el espacio vectorial, ¿ya? Que es llamado el elemento nulo o el neutro aditivo. El 0 tiene que estar por la condición 4. Entonces, cuando hablamos de subespacios, son subconjuntos del espacio vectorial grande, que también son espacios vectoriales. En este caso, justo no, José. Justo no todos son rectas. ¿Ya? Lo que sí, hay subespacios de R3 que contienen rectas. Y es lo que iba a decir ahora. Si tengo este puntito, y tengo este puntito que está acá, entonces podría generar el espacio que primero, bueno, voy a hacerlo con rojo mejor, el espacio que va para allá, ¿cierto? Bueno, un poco feo. Digamos para allá para que sea un poquito más recto, ¿ya? Y que sigue para acá, ¿cierto? Es otra recta. Entonces, ¿qué es un ejemplo de subespacio que contiene estas dos rectas? Sería un plano. Un plano que pasa por el origen. Así que tenemos otro tipo de subespacio en R3. Tenemos el subespacio nulo, que es el que contiene solamente el cero, ¿ya? Las rectas, que no voy a dar las ecuaciones porque ya eso lo van a ver después en C3, ¿ya? Pero son rectas. Rectas que pasan por el origen, por el 0 de R3, ya lo voy a nombrar así. ¿Ya? Esos también son subespacios de R3. Cada recta, ¿ya? No es que todas las rectas sean subespacios. Voy a quitarle la S para que se sepa que es una recta. Cada recta que pasa por el origen, cada recta que pasa por el origen, ahí sí. Cada recta que pasa por el origen, entonces es un subespacio. Y además, los planos, ¿cierto? Cada plano que pasa por el origen. O que contiene al origen, ¿ya? Por el 0 de R3. También es un subespacio de R3. Y obviamente, tomando los triviales, ¿cierto? R3 es un subespacio de R3. Así que ahí estamos. No voy a dibujar R4 porque no se puede.
Ya no me dan los ejes para hacer dibujos en R4. Pero sí pudimos ver en R2 y en R3. Obviamente en R1, que son los reales, eh, no hay más subespacios que los triviales, el 0 y todo R. Porque si tomamos un elemento de R, por ejemplo el 1, hacemos cualquier multiplicación escalar por 1 y me da todos los reales. ¿Ya? Así que, por ejemplo, para R no hay más subespacios que el 0 y R. En cambio, para la R2 aparecen las rectas, aparte de 0 y R2. Y en R3, aparte del 0 y R3, aparecen las rectas y los planos. Bien, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? No sé. Ojalá que no haberlos enredado tanto con los dibujitos. Sí, bueno. Qué bueno que hay una persona que no esté tomando la siesta después del almuerzo y conteste. Gracias, José. Bien, entonces seguimos con la última proposición. ¿Este documento lo subí al campus o no? De eso no estoy seguro porque hace un buen rato ya que hicimos la clase, la semana pasada, creo. ¿Este documento está en el campus o no? ¿El de espacios vectoriales? No he, no he revisado, profe. Ya. Muy bien, gracias por su sinceridad. No hay problema, Yanit. ¿Y los demás tampoco han revisado o todavía están durmiendo la siesta? Tampoco ha revisado. Muy bien, yo. Tampoco ha revisado. Tomás tampoco, muy bien. Gracias por despertar y responderme. Ya, nadie ha revisado, pero yo voy a revisar después. Ya, al momento que me dé el trabajo de subir las notas. Creo que no está. Ah, ya. Ya, entonces lo voy a subir de inmediato, cuando termine. Bien, gracias por avisarme. Solo está el sistema. Ya, muy bien, gracias. Entonces subir de inmediato este documento. Ya, y el último teorema es un resultado más o menos importante, pero el cual es bastante sencillo de demostrar, es solamente un ejercicio, que la intersección entre dos subespacios de un espacio vectorial también es un espacio vectorial. Entonces creo que les dije que a ustedes les iba a dejar como tarea este teorema, porque es bastante sencillo. Solamente tienen que probar estas propiedades que están aquí para demostrar que la intersección es un subespacio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, demostrar que la intersección es distinta a vacío. Dos, y ya pero es inmediato. Si tenemos dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial grande, ambos tienen el cero. Así que el cero está en la intersección, porque está en ambos, ¿cierto? Así que es distinto a vacío de inmediato. Es un subconjunto, si por propiedades de, no sé, por lógica de subconjunto, la intersección es un subconjunto del conjunto más grande, ¿cierto? Y lo siguiente es ver la suma de la intersección. Entonces toman dos elementos que están en la intersección, los dos elementos están en un conjunto, los dos elementos están en el otro, la suma está en cada uno y listo. Bueno, ya casi se lo estoy haciendo. Bien, esa es la idea. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro tema, que no abrí el documento, pero mal que tengo abierta la carpeta. Ya. Que sería la segunda parte de espacios vectoriales. Entonces, en esta parte vamos a definir lo que es una combinación lineal. Y eso es más que nada lo que estaba haciendo con los dos vectores que tomé en R2 y en R3. ¿Ya? O sea, si tomaba un puntito 1,1 y tomaba dije, ¿cuánto? 0,1, ¿cierto? Entonces decía, tiene que estar la recta que pasa por el 1,1, tiene que estar la recta que pasa por 0,1, ¿cierto? Y hay que ver que estén las multiplicaciones escalares de esos números y además la suma de esos números.
Entonces, esas son combinaciones lineales. Si tomo dos vectores, o k-vectores, ya que se puede generalizar así, dos vectores, y hago una multiplicación escalar de uno y la multiplicación escalar del otro, y los sumo, entonces eso es una combinación lineal del vector resultante. Si el b yo lo puedo escribir de esta manera, como un escalar por b1 más escalar por b2 hasta escalar por bn. Bueno, aquí debería cambiar por b sub k. Ya, disculpa. Y generalmente el n lo ocupo para otra cosa. Entonces se dice que el b es una combinación lineal de los otros vectores. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante sencillo. El 3, 1 menos 6 es una combinación lineal de los vectores b1 y b2. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, menos una vez b1 más dos veces el b2. Y eso me da... no, está bien. Eso me da 4, menos 1 son 3. Luego tengo menos 1 por... O sea, menos 1 me da 1, más 0 son 0. Y finalmente 2 por menos 3 me da menos 6. Sí, está bien, está correcta la combinación lineal. Así que ese vector es una combinación lineal de los otros dos porque se puede escribir como un escalar por uno más escalar por otro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mostramos que un vector es combinación lineal de otros vectores? Entonces, para este caso, deberíamos escribir esto. Deberíamos escribir, bueno, si quiero que un vector esté en combinación lineal de otros tres vectores, entonces debería encontrar alfa por el 1, 0, menos 1, más un escalar beta por el 0, 1, 2, más un escalar gamma por el 1, 2, 3, ¿cierto? Y eh, encontrar esos escalares alfa, beta y gamma de tal manera que este elemento sea una combinación lineal de esos tres. Entonces, ¿cómo debería hacer esto? Primero, deberíamos igualar la primera componente. Aquí deberíamos juntar todo con las primeras componentes. Por ejemplo, alfa más 0 beta más un gamma. Así que sería alfa más gamma igual 0. Luego sería, aquí es 0, aquí es beta más 2 gamma. Beta más 2 gamma igual a menos 3. Y por último, menos alfa más 2 beta más 2 beta más 3 gamma igual a menos 6, que es el último componente. ¿Ya? ¿Ya claro eso, no? Entonces, si quiero mostrar que algo es o está en combinación lineal de otros vectores, entonces debo darme los escalares que necesito y hacer la suma, de tal manera que esa suma y multiplicación escalar me dé ese vector. Entonces, con eso genero unos sistemas de ecuaciones por la primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada que tienen que ser iguales a esta, para el lado de acá. Ya, eso es. Entonces habría que resolver ese sistema. Sería 1, 0, 1, 0, 1, 2, y finalmente menos 1, 2, 3, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a 0, 1, 2, 2, 3. Ya, y esos son iguales a 0, menos 3. Eso es un 0 por si acaso, antes de que alguien me reclame. Eso es un 0, menos 3 y menos 6. Y hacer operaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primero lo puedo sumar al segundo. Me quedaría 1, 0, 1, 0. O sea, perdón, al último, al último. Así que me quedaría 0, 0, 2, 4, 1, 2, 0, menos 3, menos 6.
¿cierto? Ahí. ¿Ya? Y por último podría multiplicar por menos 2 y sumársela a la de abajo. Entonces voy a seguir la parte de acá. Sería 1, 0, 1, 0, 1, 2. Aquí sería 0, menos 3. ¿Ya? Y aquí por menos 2 y sumo a la de abajo, así que me quedaría 0. Por menos 2 sumo a la de abajo, me quedaría 0. Por menos 2 sumo a la de abajo, me quedaría 0. ¿Ya? Entonces me quedaría eso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el sistema tiene infinitas soluciones. Ya, si recordamos lo anterior, ya, la matriz ampliada tiene, porque lo hicimos con la matriz ampliada para este sistema de ecuaciones, tiene rango 2, ¿cierto? Junto con la matriz A, que también tiene rango 2, por lo tanto tiene infinitas soluciones, así que las soluciones las vamos a sacar de estas ecuaciones, ¿cierto? Y aquí es beta, más 2 gamma, igual a menos 3. Eliminamos la última, ¿cierto? Nos dimos cuenta que la última es una combinación lineal de los de arriba. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos darnos algunos valores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre si doy alfa igual a 0? Si alfa es igual a 0, eso implica que gamma es igual a 0, y si gamma es igual a 0, entonces beta es igual a menos 3. Y ahí está la combinación lineal. Una de las combinaciones lineales es 0 veces este, 0 veces ese, y menos 3 veces ese, como alguno se habrá dado cuenta, si es un poquitito más rápido, era que el vector de arriba era menos 3 veces el vector del medio, ¿cierto? ¿Ya? Pero esta es la mecánica. Podría escribirse este vector como menos 3 veces ese. Pero no solamente esa era la solución, habían infinitas. Si aquí yo doy 1, el gamma vale menos 1, y si vale menos 1, entonces beta vale menos 1. Y resulta también. ¿Ya? Hay infinitas soluciones para esta combinación lineal. Bien, ¿quedó claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Gracias, Yanira y Nicolás. Quedó claro entonces. Entonces, así se demuestra que un elemento es combinación lineal de los otros, simplemente con alfa, beta, gamma, haciendo un sistema, ¿cierto? Obviamente que el más pillo ahí a lo mejor vio que ese vector es menos 3 veces ese, pero no siempre es así. Ya, no siempre es de esa forma. Bien, entonces, vamos a definir un conjunto S de vectores B1, B2 hasta B sub K, que va a ser un conjunto de elementos de un espacio vectorial B. Entonces, S se dice que es un conjunto generador de B si todos los elementos de B, del espacio vectorial, se pueden escribir en combinación lineal de los elementos de S. Entonces, en tal caso se dice que el S genera al espacio vectorial B. Y acá tenemos unos ejemplos que son bastante importantes porque son bastante manejables en los espacios que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, el conjunto S del 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 genera AR3. Ya es importante que vean por qué lo genera. Es porque si yo hago multiplicaciones escalares con alfa 1, 0, 0 más beta 0, 1, 0 y más gamma por 0, 0, 1, ¿ya? Y quiero generar, perdón, cualquier elemento de R3 de la forma X y Z, entonces basta con que alfa sea igual a X, porque con eso estoy generando el primer elemento, que beta sea igual a Y y que gamma sea igual a Z. Porque este genera el segundo elemento y este genera el tercer elemento, ya que el primer elemento solamente, digamos, está restringido por lo que diga el alfa. Los demás no. Acá no hay primer elemento, acá no hay segundo elemento, hay ceros nomás, ¿cierto? O sea, no hay primer elemento. Lo mismo ocurre con los demás, ¿cierto? Acá tenemos el segundo elemento, pero acá hay cero y acá hay cero, así que no afectan en nada. ¿Ya? Así que estas son la llamada base canónica de R3. Porque los escalares simplemente van siendo los mismos elementos que están en cada una de las componentes de ese vector X y Z. Y ocurre lo mismo para forma general
del espacio Rn, ¿ya? Es el conjunto E1, E2 hasta E sub n, ¿cierto? Son elementos que tienen un 1 en la primera entrada, en la segunda entrada, la tercera entrada hasta la entrada n. Tienen la entrada i, tienen un 1, los demás puros 0. Entonces con eso generan cada elemento de un vector nRn, con n coordenadas, ¿ya? Y por último ocurre lo mismo con los polinomios. Es muy similar, porque con esto estoy generando la constante, ¿cierto? O el término libre. Estoy generando el término que acompaña al x, generando el término que acompaña a x cuadrado, generando el término que acompaña a x cubo, y con eso genero a todos los polinomios de orden mayor o igual que, o sea, menor o igual que 3. ¿Ya? O sea, perdón, de grado. Todos los polinomios de grado menor o igual que 3. ¿Ya? Así que tenemos esos conjuntos que son bastante importantes para que generan a los espacios R3, Rn y los polinomios. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿será que el conjunto 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 1 genera R3? Entonces, veamos. Ahí, perfecto. Entonces vamos a ir a la pizarra. Cualquier consulta la pueden hacer, chicos. Aprovechen que son pocos, ¿eh? Son más personalizados. Los demás parece que deben estar disfrutando el fin de semana largo antes o se rindieron con la primera prueba. Yo tengo una duda sobre el control. Oh, de verdad que la clase anterior dije que iba a analizar el control y no lo hice, ¿cierto? Ya, ¿cuál duda sobre el control? Se me olvidó ese detalle. Hola, profe. La pregunta, a Dígame. ver, se la diga al tiro. La pregunta, si no me equivoco, la 2A, si no me equivoco. 2A. Sí, del control 1-2. ¿Y revisó la pauta? Sí. Es que la cosa es que acá sale que el rango solamente puede ser 2 y yo hice uno que era A igual 3, que me da el rango 3. Po. Y eso. Y ¿Cuál me dijo 2A? sí. Y que la cosa es que, lo tengo todo malo. Y ya no entendí muy bien por qué. Porque probé con A igual digo alfa igual 0, alfa igual 3 y alfa igual menos 1 y está como malo así. Ya, déjeme ver y Sí, compartirle sí. acá. Ya, ahí está la pauta, ¿cierto? No se ve aún, profe. ¿No? ¿No se ve? Ahora sí. Ah, ya, Ahora sí. gracias. Entonces, en este ejercicio lo que había que hacer era analizar los valores de alfa para ver el rango de A, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no podíamos dar los casos particulares de alfa. Debíamos buscar el rango de A en función de los valores de alfa. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que podríamos analizar, voy a poner esto porque no se me ve ahorita, por ahí. Entonces, una de las cosas que podríamos analizar es lo siguiente. Si hacemos operaciones fila y ahí escalonamos, nos da esta matriz triangular superior, ¿cierto? Sí. Entonces, si alguno de los pivotes de acá es 0, entonces el rango es menor que el máximo. Sí, pues rango 2. Sí, sí. Exacto.
Así que lo que debíamos analizar es lo siguiente. ¿Cuándo esto es 0? Cuando alfa igual a 0 o cuando alfa igual a menos 2. Y por lo tanto tenemos ese caso donde, por ejemplo, para alfa igual a 0 me da rango 2 y para alfa igual a menos 2 me da rango 2 también. ¿Ya? Sí. Entonces lo que había que decir era que son los únicos casos donde el rango da 2. En los otros casos, que son cualquier número real, excepto el 2 y el menos 2, el rango es 3. Porque, bueno, no es necesario que lleguen a esta forma, pero sí podían llegar a esta forma y decir, en el caso en que alfa no sea 0 ni menos 2, estos pivotes son distintos de 0. Así que, por lo tanto, el rango es 3. Ah, ya. Ya antes lo hice mal, entonces. Gracias. De nada. Entonces, ese es el análisis que había que hacer. Bien. Y eso. Entonces, bueno, y claramente el ejercicio era para que hicieran eso, analizaran que los rangos son esos, ¿cierto? Donde no tienen rango máximo, es 0 y menos 2, y en lo demás tiene rango 3. Y por lo tanto, la pregunta 2 se respondía de inmediato. ¿Cuándo es invertible? Cuando no es 0 ni menos 2. Porque ahí el rango no es. Ahí el rango es máximo, cuando no es 0 ni menos 2. Así que era inmediata la pregunta B. Y por último, determinar la inversa con 1, había que reemplazar el 1 nomás. Reemplazar el 1 acá, acá, acá. Y escalonar, ¿cierto? Con la matriz identidad. De esa manera nos daba la inversa en el lado de acá. Y ahí estaba. Hay que reemplazar el 1 en la matriz que está ahí. Reemplazar el 1 aquí. ¿Ya? Y bueno, para la pregunta 1 había que despejar teniendo los cuidados de siempre con las matrices. O sea, no podían pasar dividiendo ni pasar multiplicando esta matriz porque no son números reales. Había que multiplicar por el lado izquierdo esta para que se eliminara esa con la identidad, ¿cierto? Aquí aparece una identidad porque esta por su inversa es la identidad. Entonces se multiplica por el lado izquierdo de esta que está acá también. Luego había que analizar que efectivamente esto que está acá, el a a la menos 1, era la inversa por esta hipótesis, ¿cierto? A por la traspuesta es la identidad, entonces la traspuesta es la inversa. Por lo tanto, podríamos reemplazar la inversa con la traspuesta y así nos quedaría, si sacamos la traspuesta, o si metemos esta traspuesta también, traspuesta me va a quedar B, traspuesta me va a quedar A traspuesta más B, entonces nos damos cuenta que esta es la identidad. Y ahí estábamos listos, faltaba multiplicar por A por el lado derecho, ¿cierto? Multiplicando por el A del lado derecho nos quedaría lo que queríamos, que era eso. Y finalmente, encontrar los ejemplos, bastaba simplemente con encontrar una matriz que hacía esto, y esa matriz reemplazarla acá y estaba listo. ¿Ya? Alguno de ustedes creo que lo hizo bien y encontró una matriz tal que con su respuesta daba la identidad. Y era un caso de 2x2 lo que había que hacer. Era bastante sencillo. Bien, eso era. Lo analicé un poquitito rápido, pero en un momento me preguntaron para que lo viera. ¿La pauta está en el campus? Sí. Sí. Dice pauta control 1.1, pauta control 1.2. Así que está. Ya, ahora estábamos en la pizarra, ¿cierto? Y vamos a ver si un conjunto genera. Estábamos en esto, ¿cierto? Que el conjunto 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 1 genera AR3. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a verlo acá. La pregunta es si el conjunto 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 1 genera AR3. Como pregunta.
genera R3. Ya, entonces, para ello, debemos ir a la definición. ¿Qué significa que genera R3? Significa que cada elemento de R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos elementos. ¿Ya? Significa que puedo escribirlo como cualquier elemento de R3, lo puedo escribir como combinación lineal de estos elementos que están acá. Entonces, ¿cómo es un elemento en R3 cualquiera? Un elemento en R3 cualquiera es el X, Y, Z. ¿Ya? Ese es un elemento cualquiera, donde el X es un real, el Y es otro real y el Z es otro real. ¿Ya? Eventualmente podrían ser iguales, pero la idea es que en general sean distintos. Así que esto es un elemento cualquiera en R3. Ahora la pregunta es, ¿existirán para un elemento fijo X y Z, existirán escalares alfa por el primer vector 1, 0, 0, más un escalar beta por el siguiente vector 1, menos 1, 0, más un escalar gamma con el vector 1, menos 1, 1, de tal manera que pueda escribirlo el X y Z como combinación lineal de ellos? Y vamos al sistema. Bueno, si quieren lo hacemos paso por paso, o sea, aquí es alfa más beta más gamma, ¿cierto? Esa es la primera componente. Alfa más beta más gamma. Por si acaso alguno se pierde y no sabe generar inmediatamente las ecuaciones, entonces lo vamos a hacer de a poquito. Acá tenemos 0 en la segunda componente, aquí tenemos menos beta en la segunda componente, y tenemos menos gamma en la segunda componente. Y por último tenemos 0, tenemos beta, y tenemos gamma para el último, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿el sistema cómo quedaría? Quedaría como alfa más beta más gamma igual a x, todo esto igual a la primera componente de este. Luego tenemos menos beta menos gamma igual a y, la segunda componente. Y por último, gamma es igual a z. Así que este es nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, y si se dan cuenta en la manera que lo escribí, ese sistema ya está escalonado, ¿cierto? O sea, desde la forma 1, 1, 1 igual a x, 0 menos 1 menos 1 igual a y, y 0, 0, 1 igual a z, ¿cierto? Así que el sistema ya está escalonado. Nos ahorramos esa parte de escalonar. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, lo primero que decimos es lo de siempre, que el gamma es igual a z, y si gamma es igual a z, podemos reemplazar aquí y nos va a quedar menos beta menos z igual a y. Así que por lo tanto nos quedaría que beta es igual a menos y menos z. Y como tenemos beta y gamma, entonces nos quedaría que alfa menos y menos z más el gamma que es z. Aquí este es beta, ¿cierto? De la primera ecuación. Ese es beta, reemplazando por el beta que nos dio acá. Y este es el gamma que nos dio ahí, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el gamma que estamos reemplazando acá, el que nos dio ahí, que es z. Y eso tiene que ser igual a x. Así que por lo tanto podríamos cancelar las z, ¿cierto? Y eso nos implicaría que el alfa es igual a, el y pasa para el otro lado, así que nos quedaría x más y. Y listo. Tenemos beta, tenemos gamma, así que encontramos escalares de tal manera que al hacer la combinación lineal de estos vectores nos da cualquier vector x y z. Aquí tengo poco espacio. Ya, pero no importa. Escribimos en el otro lado. Entonces, el x y z yo lo puedo escribir, perdón, como alfa por 1, 0, 0, y alfa es x más y. Así que sería x más y por 1, 0, 0, más el beta, y el beta es menos y menos z. Entonces, el escalar menos y menos z, multiplicado por el vector 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, más, voy a seguir acá abajito,
el escalar gamma por 1 menos 1, 1. Y el escalar gamma era z. Así que sería z por el 1 menos 1, 1. Bueno, y se puede comprobar, ¿cierto? O sea, aquí nos quedaría x más y, aquí nos quedaría menos y menos z, así que el y con menos y se van. Nos quedaría x menos z, más ese z, con el menos z se va, así que nos quedaría x, efectivamente. Luego aquí nos daría 0, aquí nos daría menos y menos z, y... Oh, perdón, con el menos 1 daría y más z, y con menos z daría y. Y por último, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 1, así que es z, por lo tanto z. Nos da, la combinación lineal nos da. Entonces, como encontramos que cualquier elemento de R3, x, y, z, se puede escribir en combinación lineal de los vectores 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 1, con estos escalares, entonces este conjunto S genera a R3. Genera R3. ¿Ya? Porque pudimos escribir esa combinación lineal. Bien. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Fue muy rápido, fue muy enredado. ¿Sí? Yo más o menos, dice José. Ya, dígame. ¿Dónde se perdió? No entendí lo último, dice Yanira. Ya, veamos dónde se perdió José y explicamos lo último. Lo de las operaciones. Ya, lo explico de inmediato. A ver, voy a hacer un resumen para ver si se entiende mejor. A ver, el objetivo es que este conjunto S, es ver si este conjunto S genera a todo el espacio R3. Entonces, ¿cómo veo que el conjunto S genera todo el espacio R3? Me tomo un elemento en general para R3, X y Z, y lo escribo en combinación lineal de los vectores que están acá. O sea, alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector. ¿Ya? Entonces, si es posible que yo encuentre alfa, beta y gamma todos en función de x y z para escribir esta combinación lineal, entonces estamos listos. Se puede escribir el x y z en combinación lineal de esos vectores. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a buscar esos alfa, beta y gamma en función de x y z haciendo un sistema. Tenemos esas igualdades. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Ya? ¿Hacer el sistema? Sí. Ya, súper. Estamos bien entonces. Ya, muy bien. Los dos que preguntan dicen que sí. Vamos bien. Luego resolvemos este sistema. Ya nos damos cuenta que el sistema ya está escalonado, así que no hay mucho trabajo que hacer. El gamma es igual a z, así que el z lo reemplazo acá, y nos quedaría que el beta es igual a menos y menos z, luego reemplazo el beta y el gamma, y nos quedaría que alfa es igual a x más y. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Todo bien. Entonces encontramos los escalares. Encontramos los escalares alfa, beta, gamma. Por lo tanto, yo este alfa lo voy a reemplazar aquí, este beta lo voy a reemplazar acá, y este gamma lo voy a reemplazar acá. Y al reemplazar esos alfa, beta, gamma que yo encontré, entonces me queda que el x y z, este fue mi alfa, este fue mi beta, y este fue, beta. Este fue mi beta, y este fue mi gamma, ¿cierto? Los que encontré. Así que tengo que ese alfa, que es x más y, por ese vector, más ese beta, que es menos y menos z, por ese vector, más ese gamma que encontré ahí, que es z, por ese vector, me dan x y z, entonces el x y z lo escribí como una combinación lineal de ellos. Pude lograr hacer eso. Con el sistema que resolví antes, encontrando alfa, beta y gamma, entonces me resulta que el vector cualquiera x y z lo pude escribir en combinación lineal de los vectores 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 1. Lo pude escribir de esta manera. Y como lo pude escribir, entonces se dice que el conjunto S genera a todo R3. Porque cualquier vector de R3 lo puedo escribir en combinación lineal de ellos tres. ¿Se entendió un poco más?
Ahora sí quedó claro, muy bien, José. ¿Y Yanira? Por ejemplo, multiplicar x más y por 1, esas operaciones no entiendo. Multiplicar. Ah, ya, esas operaciones no entiendo, ya. Lo que pasa es que estos son escalares. Este es un número. Este es un número. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicación escalar. Ese número lo estoy multiplicando por el primero. Luego ese número, que también es otro escalar, lo estoy multiplicando por el primero. Y este número que también es un escalar, lo estoy multiplicando por el primero. Ya, por ejemplo, hagamos el desarrollo, ya para que se entienda más. X más y por 1, 0, 0, más menos y menos z por el 1 menos 1, 0, más, voy a escribirlo aquí abajito, z por el 1 menos 1, 1. Entonces, ¿qué sería? Sería este escalar multiplicando a cada uno de ellos. Esa es la multiplicación escalar del espacio vectorial R3. La multiplicación escalar es multiplicar a cada uno de ellos. ¿Ya? Esa es la multiplicación escalar. Este es un número. Así que x más y multiplicado por 1 me quedaría x más y. X más y multiplicado por 0 me quedaría 0. X más y multiplicado por 0 me quedaría 0. Y ahí tengo el primer vectorcito. Más, ahora, menos y menos z multiplicado por este vector que está acá. Así que es multiplicar cada uno, ¿cierto? Por lo tanto, el primero nos quedaría menos y menos z. El segundo sería este multiplicado por menos 1. Así que menos 1 por menos z me da más z. Y menos 1 por menos y me quedaría y positivo. Y finalmente, menos y menos z por 0 me da 0. Y el último vector sería el z multiplicado a cada uno. Así que me quedaría z, me quedaría menos z y me quedaría z. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Multiplicación escalar. Así que el número multiplica cada componente. Número multiplica cada componente. Número multiplica cada componente. Y ahora hacemos la suma de vectores. La suma de vectores es sumar las primeras componentes. Así que nos quedaría x más y, menos z, más z. Segunda componente. 0 con y más z con menos z. Así que sería 0 y más z, menos z, y finalmente 0, 0, z, me quedaría z. Ah, ya, eso era lo que no. Ah, ya, ¿se entendió entonces? Muy bien. Y ahí estamos, ¿cierto? Efectivamente, con esta comprobación de juntar todo, multiplicación escalar y sumar los vectores, efectivamente, eso me da x, eso me da y eso me da z. Así que sí generé ese vector. Es como la comprobación al final. ¿Ya? Eso fue lo que nombré en un momento. Era la comprobación para ver que los escalares estaban bien. Efectivamente, como me resultó, entonces los escalares que calculamos eran correctos. ¿Ya? Bien, de nada. Qué bueno que se haya entendido. Esa es la idea. Bien, entonces este conjunto sí genera AR3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también tenemos encontrar el conjunto de generador para las matrices simétricas de orden 2. ¿Ya? Y por ejemplo, también para las matrices antisimétricas de orden 3. Entonces, vamos a seguir con los ejemplos porque yo supongo que con los ejemplitos queda todo más claro. No necesariamente, Javier. No. Igual la otra clase también hicimos hora y media. Yo la semana pasada había hecho 2 horas porque no. ¿O fue antepasada? No. Ya no recuerdo. Fue la semana pasada, ¿cierto? Que hice 2 horas el día martes porque el jueves no iba a ser. No, en general siempre hago hora y media, algo así. ¿Ya? La idea es no colapsarlos inmediato. Ya, pues, entonces vamos al ejemplo. Ahora vamos a encontrar conjuntos generadores. En el caso de recién teníamos un conjunto y había que demostrar que era conjunto generador. Ahora queremos encontrar un conjunto generador de las matrices simétricas de orden 2. Entonces uno dice, el conjunto de matrices
simétricas de orden 2, ¿cierto? Matrices de orden 2 con coeficientes reales. Simétrica quiere decir que A traspuesta sea igual a A. Ese va a ser nuestro primer espacio vectorial. ¿Ya? Digamos B1. Entonces, hay que encontrar un conjunto que genera a este espacio. Como son matrices de orden 2, entonces el conjunto que genera deben ser algunas matrices de orden 2. ¿Ya? Entonces, en general, una matriz de orden 2 se escribe de la forma A, B, C y D. ¿Cierto? Esa es una matriz de orden 2. Ahora, yo quiero que al transponerla, esta matriz, que la traspuesta me da AC, BD, ¿cierto? Transpuse, así que esta fila pasa a ser columna y esta fila pasa a ser columna, así que esa es la traspuesta. Bien, pero quiero que al transponer me dé la misma matriz, porque quiero que sea simétrica, ¿cierto? Y como quiero que la matriz sea simétrica, entonces ahora voy a generar estas ecuaciones, que sería, en principio, la primera componente debe ser igual a la primera, A igual a A, para que dos matrices sean iguales, cada componente tiene que ser iguales. Luego que C sea igual a B, que C sea igual a B. Luego que B sea igual a C. Y por último, que D sea igual a D. ¿Ya? Entonces, las restricciones que nos dio esta igualdad de que la matriz simétrica, o sea, la matriz traspuesta sea igual a la misma matriz, son estas condiciones que están acá. Esas condiciones. Entonces, la primera no dice nada. Que A sea igual a A, entonces A es libre. Pero la segunda sí. Dice que C sea igual a B. Así que hasta el momento, para el momento que vamos a construir nuestra matriz, el A no tiene ninguna restricción. Pero el B tiene que ser igual a C. Así que podemos mantener el B y el B decir que sea igual a C, que es la misma condición de ahí, ¿cierto? O sea, son iguales. Y el D dice igual a D, así que no pasa nada. Ocurre así. Entonces, esta es una manera general de ver las matrices simétricas de orden 2. Y por supuesto, si yo transpongo esto, ¿cierto? En un ladito de acá, por ejemplo, AB, BD, si aplico su traspuesta, entonces AB pasa a ser la columna, ¿cierto? Y BD pasa a ser la otra columna. ¿Ya? Y ocurriría lo mismo, son iguales. Así que efectivamente resultó que esta es la manera de ver matrices simétricas de orden 2. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro un conjunto que genera? Y es bastante sencillo. Simplemente agrupemos las letras que son iguales. Por ejemplo, la A no hay en las otras componentes, solamente en la primera. Luego las B hay en la segunda, en la 1, 2, y hay en la 2, 1, ¿cierto? Y por último, en la D, que sería simplemente en la última. ¿Estamos? Y por lo tanto, tengo esto. Tengo aquí multiplicación escalar, recuerden que es a cada componente, así que puedo factorizar por A. Aquí la multiplicación escalar también es a cada componente, así que puedo hacerlo por B. Nos quedaría 0, 1, 1, 0. Y por último, el D factor de 0, 0, 0, 1. Y ahí está. Así que nuestro conjunto generador, que lo voy a escribir aquí arribita, es el conjunto 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, y finalmente 0, 0, 0, 1. Y ahí está. Listo. Encontramos el conjunto generador de las matrices simétricas de orden 2. ¿Alguna pregunta? Y partimos solo de la condición de que una matriz tiene que ser igual a su traspuesta. Así que con eso formamos esta matriz que está acá. Luego separamos las letras, ¿cierto? Donde haya A, donde haya B, donde haya D, y esa suma me dé la matriz que está acá. Y por último, factoricé, porque esa es la idea de separar las letras iguales. Que se pueda todo factorizar por A, todo factorizar por B, y todo factorizar por D. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien? O sea, como dije al principio, ¿sí se entendió? Gracias, Yanir. Como dije al principio, entonces, acá lo que nos dieron fue un conjunto, o un espacio vectorial, y la pregunta es cómo encontrar un conjunto generador. Y así fue.
había que ver cómo son los elementos. Entonces, ¿cómo son los elementos? Los elementos son de esta forma. Y así empezamos a ver un conjunto generador de esta manera. Bien. La otra pregunta es, un conjunto generador para las matrices antisimétricas de orden 3. O sea, el B2 sería las matrices de orden 3 con coeficientes reales, de tal manera que... No, porque puse igual. De tal manera que A traspuesta sea igual a menos A. ¿Ya? A traspuesta sea igual a menos A. Y ahora son de orden 3. Así que, por lo tanto, debemos tomar una matriz de orden 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Ay, me puse Y. Debe ser porque no me gusta ocupar la I, que es la I que ocupo generalmente en los complejos, pero ya no importa. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Listo. Entonces, la condición dice, para el espacio vectorial, es que su traspuesta debe ser igual a menos A. Así que transpongamos esto. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que esta fila pasaría a ser la columna ABC. Esta fila pasaría a ser la columna DEF. Finalmente, esta última fila pasaría a ser la columna GHI. ¿Ya? Ahí está traspuesta. Pero la condición dice que la traspuesta debe ser igual a menos A. Debe ser igual a la negativa de esta que está acá. Así que, por lo tanto, debería ponerle un signo menos esta que está acá, pero sería lo mismo que el signo menos en todos, ¿cierto? Porque es como multiplicar por menos 1 cada uno de ellos. Así que es menos A, menos B, menos C, menos D, menos C, menos F, menos G, menos H, menos I. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, ¿qué tal? Me interesa que entiendan hasta aquí porque ahora siguen las condiciones y ya vamos a hacer un desarrollo parecido al anterior. ¿Hasta aquí se entiende bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Bien. Ojalá que los demás también estén entendiendo. Ya, entonces la condición que nos genera es esta. A traspuesta igual a menos A. Así que por lo tanto tenemos 9 ecuaciones. Que sería, primero, A es igual a menos A. El que sigue, que D es igual a menos B. ¿Cierto? Luego, que G es igual a menos C. Luego, que B es igual a menos D. Que E es igual a menos C. Que H es igual a menos F. Que C es igual a... voy a tener que quedar con poco espacio. Podría omitir algunas, pero nada, ya dejémoslo así. Ya, no importa. Que C es igual a menos G y que F es igual a menos H. Y bueno, y finalmente que I sea igual a menos I. Ya. Hay algunas que podía omitir por lo siguiente, porque aquí tengo que D es igual a menos B, que es lo mismo que B es igual a menos D, ¿cierto? Son lo mismo. Así que podría omitir esta, porque son la misma ecuación, ¿cierto? Aquí multiplico por menos 1 y me da esta de acá, la misma. Que G sea igual a menos C es lo mismo que C sea igual a menos G, así que también la puedo omitir porque es la misma que esta. Por último, que F sea igual a menos H, la puedo omitir porque es lo mismo que H igual a menos F. Así que las condiciones, ¿cuáles serían? Bien. ¿Cuál es el único número que tiene esa condición? El único número que su positivo es igual a su negativo. 0. Muy bien, Javier. Esto, si lo quieren desarrollar, se puede pasar sumando el A y nos quedaría 2A igual a 0 y por lo tanto A es igual a 0. Análogamente, para E igual a menos E y para I igual a menos I. Así que las primeras condiciones son
que A es igual a 0, que el E es igual a 0 y que el I es igual a 0. ¿Ya? Tenemos esas tres condiciones al principio. Y las demás condiciones son que el D sea igual a menos B, que el G sea igual a menos C y que el H sea igual a menos F. Y ahora está. Tenemos entonces que ahí abarcamos todas las condiciones, ¿cierto? Porque las otras tres eran análogas. Así que la matriz es de la forma: el A es 0, B, C, el D es menos B, el E es 0, el F lo mantenemos, el G es igual a menos C, el H es igual a menos F y el I es igual a 0. Y ahí está. Estas son las matrices antisimétricas de orden 3. Tienen esta forma por las condiciones que nos dio cada una de sus ecuaciones acá. Y por lo tanto, ahora puedo agrupar las letras que son iguales, ¿cierto? Que sería el 0B, 0, menos B, 0, 0, 0, 0, 0, porque no hay más B, ¿cierto? Solamente aquí y aquí. Más el C, sería 0, 0, C, 0, 0, 0, menos C, 0, 0. Y finalmente el F, que sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, perdón, 0, 0, F. F y 0, F0. Ahí. Ahí está. Ya. Y bueno, bueno, aquí me faltó menos F, ¿cierto? Sí, menos F. Ahí sí. Al revés. Acá. Acá es menos F. Bueno, en particular da lo mismo. Puede haber puesto H aquí y aquí me quedaría menos H, pero da lo mismo. Multiplicación escalar por menos 1, así que no afecta. ¿Ya? Y por lo tanto nos damos cuenta que si factorizamos por B, entonces el conjunto S, digamos S2 para que genere este, sería factorizar por B, me quedaría el 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Disculpen el tan arrinconado, pero no me queda mucho espacio. Aquí al factorizar por C, me quedaría el 0, 0, 1, luego 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, y finalmente el F, factorizamos por F, me quedaría 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, y si quieren para que quede más bonito y los 1 estén arriba y los menos 1 abajo, factorizamos por menos F. Así que nos quedaría 1, 0, factorizo por menos F, me quedaría menos 1 y 0. ¿Ya? Y ahí está. Este es el conjunto generador de las matrices antisimétricas de orden 3. ¿Ya? Como dije, aquí puede ser el menos 1, 1 o el 1 menos 1, da lo mismo, porque difieren solamente en una multiplicación escalar. Así que el espacio generado por ellos es el mismo. Ahí está. Bien, ¿se entendió la idea? Por lo menos. Que la idea era en partir de un espacio vectorial o de un subespacio, de un espacio que ya conocemos. Por ejemplo, aquí son las matrices de orden 3, el espacio grande. Entonces, las matrices antisimétricas, ya queríamos ver en un conjunto generador de las matrices antisimétricas de orden 3. Entonces, lo primero que analizamos fue ver cómo es una matriz antisimétrica, simplemente por su condición de que la traspuesta debe ser igual a menos la misma matriz. ¿Ya? Al transponerlo, que es igual a la misma matriz, nos dan las ecuaciones, ¿cierto? Y esto nos da restricciones sobre cada una de las componentes de la matriz. Y con eso, perdón, ahí sí. Y con eso tenemos una combinación lineal de estos elementos que están acá. ¿Ya? O sea, para haberlo hecho igual que el otro, faltaba poner B por este vector, más C por este vector, más factorizo por menos F, pero también el F por este vector que está acá, cambiando el menos si es que como F. Bien, preguntas, consultas, comentarios.
las notas de la Control 2 no me aparecen en el campus. Ah, las de la prueba. Sí. No, todavía no las he pasado al campo. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ahora pregunta de materia. Ya, parece que quedó todo muy claro. Así que podemos dar por pasado combinación lineal. Y que un conjunto genera otro. Yo estoy medio perdido porque en la clase del martes no pude estar, pero la clase está grabando, ¿cierto? Sí, está grabada y la voy a subir. Ahora junto con Ah, el documento. ¿Ya? ya, gracias. Bueno, ahí las ven entonces. Y después me pueden preguntar. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Cualquier duda o consulta me pueden escribir. Ya, también voy a dejar las clases en el campus para que las vuelvan a ver. Y eso, pues, a la poca audiencia le digo, nos vemos. Hasta la otra semana. No, la otra semana ¿No, profe? es receso, ¿cierto? Así que la siguiente, ya. Sí, Y nada, la subsiguiente. exactamente, la subsiguiente. Ya, muy bien. Nos estamos viendo entonces. Que estén muy bien. Hasta la Chao, próxima. profe, que esté bien. Igualmente, que estén muy bien. Chau, chau. Chau a todos.